Bienvenidos a un nuevo video de Coding Graph. En este tutorial les voy a explicar cómo hacer la declaración de renta para el 2023 del Ministerio de Hacienda en Costa Rica. Aclaro tres cosas antes de iniciar con lo importante del video. 1. Este tutorial está enfocado para personas físicas que realizan servicios profesionales. Si usted pertenece a otro régimen, le recomiendo asesorarse de mejor forma de acuerdo al contexto de su declaración de renta. Puede aún así ver el video como una guía general, pero es bueno que usted se asesore. 2. El Ministerio de Hacienda no me paga ni me solicita hacer estos tutoriales. Lo hago de mi propia voluntad, así como he hecho otros videos, por ejemplo, firma digital o factura digital. Y por último, los números que usted vaya a calcular para su declaración son únicamente su responsabilidad. Si usted va a hacer su propia declaración, debe realizarlo de conformidad con, obviamente, un cálculo honesto de lo que ha facturado en el año, tanto ingresos como los gastos o los costos de su operación. Entonces, este video es una guía, pero el hecho de colocar los datos correctos, los números correctos en su declaración es su responsabilidad. Muy bien, empecemos. Lo primero que hay que hacer es entender el documento de Hacienda donde indica que actualiza los tramos del impuesto sobre la renta que regirán a partir de enero del 2023. Primero para asalariados, jubilados y pensionados. Esto no aplica en el video, pero es bueno que lo sepan. Si usted llega hasta 941.000 colones, no está sujeto a un impuesto. A partir de ahí viene de forma escalonada diferentes tramos o tasas de impuesto. Por ejemplo, sobre esos 941.000 se aplica un 10% hasta que aparezca un exceso de 1.381.000 donde aplica un 15% y ahí va subiendo. Lo que más nos importa está aquí. Para personas físicas con actividades lucrativas, estos tramos se hacen de la siguiente manera. Si usted genera una renta de hasta 4.181.000, no estará sujeto al impuesto. Pero el hecho de que no esté sujeto al impuesto no significa que no deba realizar la declaración. Al igual que el IVA, aunque usted en un mes haya facturado cero, no significa que no deba hacer la declaración. Tiene que declarar, aunque sea cero, pero la declaración se hace. De igual manera en la renta. Entonces, por un momento piense, los números que usted ya hizo, o sea, la suma de todas sus facturas durante el año fiscal 2022, y ojo, aquí aclaro, a partir de hace unos años, el año fiscal coincide con el año natural. ¿Qué quiere decir esto? Hace tiempo, el año fiscal terminaba a finales de septiembre. Ahora no. El año fiscal inicia el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Todo lo que usted facturó en ese tiempo, en el 2022, entra en esta renta. Entonces, sobre esos números que usted ya debe calcular, y si no sabe dónde están las facturas o no las tiene a mano, recuerde que en el portal del ATV de Hacienda, en comprobantes, usted puede encontrar la lista de todos los correos y ahí puede descargar el PDF. El PDF siempre viene acompañado de un XML, pero el que ocupamos es este. Entonces usted toma un Excel, voy a poner un ejemplo, y comienza a agregar los números. Obviamente, aquí puede colocar una columna con cuál es la factura, la fecha en la cual se facturó, el cliente, y ahí usted va agregando tanto una parte donde suma todo lo que usted ganó o facturó y todo lo que obviamente usted invirtió o fueron costos de su operación, de su actividad económica. Y ojo, deben ser costos asociados a lo que usted hace como servicios profesionales. No puede meter costos de cosas que no tengan nada que ver. Seguimos. Al haber hecho usted ese cálculo, puede usar un Excel, yo se lo recomiendo, aunque hay personas que lo hacen manualmente. Si usted está haciendo su propia declaración, es porque muy probable no tenga que hacer tantas facturas durante el año y prefiera administrarlo por cuenta propia y no depender de un contador o una contadora. Cada persona toma sus decisiones de forma libre y de acuerdo a su contexto.
Ahora bien, si excede este monto, el sistema le va a hacer una renta, un impuesto del 10% sobre ese exceso. Y ahí vamos de forma escalonada. Vean que las personas físicas que hagan hasta 20.872.000 colones van a pagar una cuarta parte, es decir, un 25%. Por eso reitero, hay que tener los números ordenados. Si usted está haciendo hasta ahora los números, un buen ejemplo sería el siguiente. Voy a acercar aquí. Supongamos que usted tiene una columna que diga el monto de la factura, el número de la factura y el cliente. Algo así de sencillo. Y aquí vamos a agregar los montos sin el IVA, porque nosotros ya le dimos a Hacienda mes a mes ese exceso, ese excedente, o mejor dicho, voy a usar otra palabra para no usar los términos incorrectos. Supongamos que usted hizo una factura de 1.000 colones, pero hay que cobrarle el IVA. Entonces, obviamente al final, 1.000 colones más el 13%, estamos hablando de cuánto, 1.130 colones. Esos 130 colones ya nosotros se los pagamos a Hacienda el año anterior con nuestras respectivas declaraciones mes a mes en donde cayó esta factura. Por lo tanto, aquí solo estamos sumando el monto sin el IVA. ¿Ok? Recuerden eso. Entonces usted comienza a agregar el monto. La factura, por ejemplo, fue la ATV 0001. Por poner aquí nada más un registro para que usted lleve su control. Y el cliente fue fulano o una empresa, ahí en particular. Y usted comienza a sumar. Luego hizo una factura de 4.500. Luego hizo otra factura. Voy a cambiar esto a número. Hizo una factura, por ejemplo, de 3.000. Y ahí usted va sumando. Al final yo lo que hago es una fórmula muy sencilla. Sum o sumar, dependiendo si su Excel está en español o en inglés. Selecciono todo lo que yo facture y así yo tengo el total. Y lo mismo haría otra tablita con mis gastos. ¿Ok? Esto, recuerden, es responsabilidad de ustedes hacer los cálculos de manera correcta y honesta. Luego, teniendo ya en cuenta el panorama, nada más haré un comentario o un paréntesis. Si usted está viendo este video y es una persona jurídica, una sociedad anónima, por ejemplo, debe considerar que a diferencia de las personas físicas que no pagan impuesto de la renta hasta este tramo, hasta este monto, ustedes sí deben comenzar a pagar desde un inicio, por ejemplo, desde un colón hasta 5.761.000. Lo que ustedes generaron durante el año hasta ese monto, paga el 5. Si se pasan de esto, entonces, por ejemplo, hasta los 8.643.000, pagan un 10. Obviamente esto se calcula de una resta entre lo que yo gané menos lo que yo gasté o invertí. Ingresos y salidas. Y aquí voy hasta llegar al 20%. Las personas jurídicas cuya renta bruta superen los 122.145.000 deberán aplicar una tasa fija de impuesto del 30%. Pero como les digo, esto es para personas jurídicas. Pero es bueno que sepan que desde un inicio ya comienzan pagando. No hay esa excepción que existe aquí al inicio de la tabla para personas físicas. Aclarado esto, y usted que ha puesto toda la atención del mundo al video, vamos a la ATV de Hacienda. Una vez que usted haya ingresado a la ATV, en la esquina superior izquierda dice declaraciones, presentar declaración de impuestos. Luego vamos a seleccionar el formulario. Nuestro formulario será el de declaración jurada del impuesto sobre la renta 101-1. Hay otros formularios. Declaración jurada de retención de la fuente, impuesto al valor agregado, impuesto general sobre la venta, pero esas no son
las rentas, o mejor dicho, no son las declaraciones que vamos a realizar, es esta, la 101-1. Luego, ¿cuál es el periodo que vamos a declarar? El del 2022. Y alguien tal vez se pregunte, ¿pero cómo si estamos en 2023? Recuerden, al igual que en el IVA, en los otros videos que explico en el canal, usted declara el periodo que ya finalizó. Porque habían personas desde diciembre diciendo, ¿cómo hago para declarar desde ya la renta? No, usted no puede declarar una renta de un periodo fiscal que no ha finalizado. Entonces, por eso estamos ya declarando la del 2022. Vamos a llenar el formulario. Aquí vemos que aparece declaración jurada del impuesto sobre la renta. Viene el periodo, viene la cédula, viene si es rectificativa y para aclarar, eso significa que para corregir una declaración que ya fue recibida por tributación, pero que no fue confeccionada en este programa, es decir, probablemente usted tenga contratado otra empresa que le haga facturas digitales, entonces marca esta casilla. En caso de haberla presentado por este portal, el sistema automáticamente le consignará el número de la declaración presentada con anterioridad. Pero esto no es parte del alcance del video. Digamos que estamos haciendo la declaración desde cero. Por favor, porque esto ya me pasó en el anterior video que hice de la renta. Que habían personas diciendo, eh, puse mal los números, ¿cómo hago para corregirlo? Evitemos llegar hasta ese punto. Calculen bien, tómense su tiempo, hagan los cálculos, los números de manera correcta. Con su negocio, además de conocer muy bien su actividad económica, debe conocer muy bien sus números y hacer cálculos correctos. Bajemos a la parte de activos y pasivos. Aquí vamos a colocar cualquier información relevante, como por ejemplo bancos, inversiones, si usted tiene acciones o aportes en sociedades. Nada de esto aplica para mí. Yo como persona física que está haciendo una declaración de la renta por mis servicios profesionales, esto de aquí, en mi caso particular, no lo lleno. ¿Ok? Entonces dice el total activo neto, esto no aplica. Vamos a la parte de ingresos, que es lo que más me importa, el punto 2. En ingresos dice venta de bienes y servicios excepto los servicios profesionales. Aquí no voy a colocar lo que yo facturé porque todo lo que yo hice durante el año 2022 fueron servicios profesionales, esas facturas. ¿Ok? Aquí podría colocar este número en este campo, más bien por ejemplo una sociedad anónima, porque no son servicios profesionales, ya son servicios de una empresa que está inscrita. Entonces, vamos con el punto 28 o parte 2. Campo 28. Aquí colocan la suma de sus totales de las facturas que hicieron en el 2022. Mucha atención. Ojo con sumar facturas que luego fueron anuladas por un monto distinto o porque tienen algún cambio en el total. Fíjense en eso para que no sumen duplicados. Mejor dicho, montos incorrectos. Vamos a colocar aquí el monto. Luego, ¿hay algún tema de comisiones? No, en mi caso, intereses y rendimiento tampoco, dividendos, alquileres, nada de eso aplica para mí. Otros ingresos diferentes a los anteriores tampoco, porque todos mis números están sumados y colocados en un total en el campo 28. Ingresos no gravables incluidos dentro de los anteriores tampoco. El total de la renta bruta. Ok, hasta aquí ese campo está de esa manera. Vamos con los costos, gastos y deducciones. Bajemos. Hay que colocar si yo tengo algún inventario inicial. No tengo inventarios. ¿Tengo alguna compra? Hice compras en el año anterior relacionadas a mi actividad. Sí, por ejemplo, compré una computadora. Por ejemplo, compré, y la computadora es necesariamente porque como yo hago software, diseño gráfico, doy clases, y son todas esas actividades económicas, y aclaro también, la suma de todas esas facturas debe incluir si usted tiene varias actividades económicas. Por ejemplo, tiene que sumar, si dio clases, esa es una actividad económica, todas las facturas dando clases, de las que dio clases o sus servicios como docente. Luego, digamos que tiene una actividad económica de diseño gráfico, entonces también debe sumar a ese total las facturas de esa actividad económica. No es una renta por actividad, es una renta de
todas sus actividades, sea una o varias. Entonces aquí colocamos en compras la factura. Ahora, los números que estamos viendo aquí en pantalla son una manera de prueba. Es decir, son números para que ustedes puedan obviamente comparar y a partir de aquí hacerlo con sus propios ingresos y egresos. ¿Ok? Estos son números que no reflejan obviamente la realidad de mi declaración de impuestos. Ahora, coloquemos entonces compras. ¿Qué pude haber yo comprado? Lo que les mencioné, una computadora. Tengo obviamente que sumar todo lo que sea relacionado en cuanto a compras asociadas a mi actividad económica, a mis servicios profesionales. Entonces colocamos ahí un número. Luego vamos al punto 4, la base imponible. Porque en intereses y gastos financieros o gastos de ventas y administrativos o depreciación, amortización y agotamiento, eso no aplica para mí. Otros gastos, deducciones de permitidos por ley, no. En el punto 46 dice renta neta. ¿Qué es eso? La diferencia. Si vemos aquí en este símbolo de pregunta, indica que es el resultado de restar el monto de la casilla 45 al monto de la casilla 35. ¿Ok? Si ustedes se fijan, van a notar cuáles son esos campos. Entonces ya tenemos esta diferencia. Luego dice en la 46 bis, monto no sujeto aplicado al impuesto al salario. Aquí tampoco, pues que no estoy con mis servicios profesionales. Impuesto sobre la renta, cero. ¿Por qué cero? Porque en la tabla yo estoy dentro del tramo que no aplica el impuesto a la renta. ¿Sí me doy a entender? Bien. Hay exoneración de zona franca, tampoco aplica para mí, ni exoneración de otros conceptos, nada de eso. Vamos al punto 5, créditos. Hay un crédito familiar, ¿no? Otros créditos tampoco. Impuesto del periodo tampoco. Retenciones del 2%. Nada de eso aplica para mí. Recuerden, vayan llenando de acuerdo a su contexto. Pero en mi caso particular, estos campos quedan en cero. Al final dice, punto 6, liquidación de la deuda tributaria, intereses, total de la deuda. Solicito compensar con créditos a mi favor el monto de. Esto se explica de la siguiente manera. Si usted dispone de saldos a favor sobre créditos líquidos y exigibles por concepto de impuestos, sanciones o recargos, entonces estos pueden ser utilizados para el pago de deudas tributarias, conforme a lo establecido en el artículo 45 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, pero tampoco aplica. Lo que yo debo hacer es dar clic en validar. Aquí sale que el total de la deuda a pagar es este. Si usted está viendo este video después del 15 de marzo del 2023, es muy probable que ya tenga una multa, porque hasta esa fecha había tiempo de entregarlo. Incluso Hacienda envió un SMS, un mensaje de texto, donde recordaba desde el 15 de febrero que había que hacer esto. Siempre hay que ser ordenados con nuestras declaraciones. Presentamos, aceptamos para presentar ya la declaración. Y listo. Descarguen el acuse y el detalle de la declaración y guárdenlo, por favor. Ustedes no saben la cantidad de personas que no guardan estos archivos, aunque se pueden descargar aquí cuando usted quiera, pero es bueno ser ordenados, ordenadas en nuestros números. Tenga un Excel, vaya haciendo estos cálculos durante el año. No corra un día antes a las 11:30 de la noche porque probablemente muchas personas estén conectadas y el sistema empiece a fallar. En fin. Este es otro video de Coding Graph. Por favor apoyen este canal suscribiéndose y compartiendo este contenido. Y recuerden, la responsabilidad de hacer una declaración de renta tiene que ver con el orden de los números, hacer los cálculos correctos y sobre todo seguir las instrucciones de acuerdo a su contexto tributario. Este ha sido un video de Coding Graph y nos vemos en un próximo tutorial.